muy oportuno el drama que ellos han hecho, porque habla acerca de identificarnos con el Señor Jesucristo. Es muy importante eso. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Vamos a abrir en el libro de Hechos de los Apóstoles nuestras Biblias, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 37. Y precisamente quiero que compartamos acerca del tema testificando de Cristo. Testificando de Cristo. Muy bien, pedimos la guianza de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos en esta mañana, te damos las gracias, Dios, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia y rogamos que tú nos hables por la palabra tuya, Señor. Señor, te rogamos que tú tomes el control de este tiempo, tú seas glorificado, tú seas exaltado. Ayúdanos a entender, Señor amado, tu palabra en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Hechos capítulo 10, verso 33, verso 37 en adelante, dice la palabra de Dios: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y no a todo el mundo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Gracias a Dios. El apóstol está aquí mencionando, precisamente el apóstol Pedro, está testificando que él era testigo del Señor Jesucristo. Lo mismo que los demás apóstoles, ¿cierto? Y lo mismo que nosotros. Tenemos que dar testimonio de Cristo. Es importante entender que Dios nos ha puesto por testigos también. Lo fueron los apóstoles, lo fue el apóstol Pedro, lo fue el apóstol Juan. Y Dios quiere que nosotros testifiquemos de Cristo. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos tenemos un testimonio de lo que es Cristo? De lo que Cristo hace, del poder del Señor Jesucristo. ¿Cuántos podemos testificar de que Jesucristo es verdadero y que tiene poder? Levanten la mano y digan un amén. Exacto, tenemos un testimonio por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, qué importante es que nosotros nos unamos junto a los apóstoles, ¿cierto? Que sí, que Jesús es Dios, que Jesús es el Cristo y que podamos dar testimonio, es decir, de quién es el Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Entonces, los apóstoles en este texto nos mencionan de que daban testimonio de que Jesucristo es el Mesías. Versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Los apóstoles daban testimonio de que Jesucristo es el ungido de Dios. El ungido, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder al Señor Jesús. Entonces, el ungido de Dios es el Señor Jesucristo. ¿Cierto? El ungido, el que ha sido ungido para salvar y para reinar. ¿Cierto que sí? Y él evidenció que es el ungido, dice la palabra de Dios, cuando anduvo haciendo bienes, estamos en el versículo 38, cuando anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces Jesucristo es el ungido de Dios, el que salva, el que liberta, el que restaura, ¿cierto que sí? Y esto se ha dado testimonio por los milagros que el Señor hizo y que sigue haciendo. Entonces Jesucristo es el ungido de Dios. De eso daban testimonio los apóstoles. Pero también daban testimonio de que es el Señor. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz
por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Los discípulos testificaban que Jesucristo es el Señor sobre todo nombre y sobre toda persona. ¿Estamos de acuerdo? Ese testimonio les costó la vida a los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos testificaban dentro del Imperio Romano. El Imperio Romano decía que el César, es decir, el emperador, era el Señor de todo, el dueño absoluto, el Kyrios. Pero los discípulos de Cristo decían, no, el Señor y el amo absoluto de todo no es el emperador, sino es el Señor Jesucristo. Entonces testificaban de que Jesucristo es el Señor de todos, dice el versículo 36. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor de todos y de todos? ¿Cierto que sí? Es el Señor del universo, es el Señor de las naciones, pero también es el Señor de nuestra vida. Es el Señor de todos. La palabra Señor significa el dueño, el amo absoluto. Aleluya. De esto se daba testimonio. Entonces, nosotros también damos testimonio de que Jesucristo es el ungido de Dios, es el único Salvador. No hay otro nombre, no hay otro camino, solo Cristo salva. ¿Estamos de acuerdo? En segundo lugar, damos testimonio junto con los apóstoles de que Él es el Señor de todos, ¿cierto? En el libro de los Romanos, capítulo 14, versículo 9, dice la palabra: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Jesucristo murió y resucitó para ser Señor de todos, de todos. Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. En tercer lugar, los apóstoles daban testimonio de que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Estamos en Hechos 10, versículos 39. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Gloria a Dios. Entonces los discípulos de Cristo daban testimonio de que Él realmente fue crucificado, ¿cierto? Que murió en la cruz, pero que Dios lo resucitó. Gloria a Dios por eso. Daban testimonio de su muerte y de su resurrección. Y por eso nosotros también damos testimonio de que Jesucristo está vivo. La palabra de Dios nos dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de su resurrección. Entonces recordemos eso. Dios se hizo hombre, nació en el pesebre, murió en la cruz, fue sepultado, pero está resucitado, está vivo. De esto daban testimonio los apóstoles. Pero también testificaban de que Jesucristo es el juez que Dios ha establecido. Versículo 42, recuerde que estamos en Hechos 10, versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Dios ha establecido que el Señor Jesucristo sea el que juzgará a los vivos y a los muertos. Eso es muy importante entenderlo. Él vino por primera vez como Salvador, pero Él también se manifestará en el futuro como el juez, ¿cierto que sí? Hoy es el Salvador, es decir, todo aquel que viene a Él, todo aquel que se acerca a Él y le pide perdón y se lava con su sangre, todo aquel que viene a Él, el Señor es su perdonador, es su Salvador y es su restaurador. ¿Estamos de acuerdo? Pero llegará un momento en el futuro en el cual Él tomará precisamente la posición de juez, ¿cierto? Entonces es importante que hoy toda persona aproveche el tiempo de la gracia para que Jesucristo sea su Salvador, porque un día ese mismo Salvador será el juez. ¿Cierto que sí? Tremendo, hay que entender esto, porque es decir, llegará el momento en que Él ejercerá como juez. Por eso dice 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea que el Señor Jesús un día será juez, y lo recalco por tercera vez. Entonces que nadie se llame a engaño. El que hoy es nuestro Salvador, que perdona todo pecado, en un momento será el juez. Y aquellos que le rechazaron, y aquellos que no lo siguieron, y aquellos que no lo obedecieron, Él precisamente los juzgará con severidad. Por eso la puerta está abierta para que
lo recibamos como el perdonador, como el salvador, como el que nos reconcilia con Dios. ¿Cierto que sí? Para que cuando en el futuro no se constituya en nosotros digamos, nuestra forma de vivir y nuestra forma de rechazar a Cristo se constituyan pruebas de un juicio ante el Señor Jesucristo. Entendamos esto. De Cristo se da testimonio en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, qué importante es entender que de Jesús se da testimonio y nosotros debemos testificar de Él. Testificar que Él es el Salvador, que Él es el Redentor, que Él es Dios hecho hombre, que Él es el Salvador, pero Dios nos llama a testificar de Cristo. Precisamente vemos en la palabra del Señor varios testimonios respecto al Señor Jesucristo, ¿cierto? Por ejemplo, en el mismo libro que estamos mirando, en el capítulo que estamos mirando, nos dice en el versículo 33 o 43, perdón, que de Él dan testimonio los profetas del Antiguo Testamento. Versículo 43 dice así: de este, o sea, de Jesús, del Señor Jesucristo, dan testimonio todos los profetas y todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento dan testimonio del Señor Jesucristo. Qué importante es esto, o sea, que todo el Antiguo Testamento, los profetas eran una preparación para la venida de Cristo. El profeta Isaías y todos los profetas dan testimonio de que Jesucristo es el Salvador, de que Jesucristo es el perdonador. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Entonces, los profetas del Antiguo Testamento dan testimonio. Pero no solo los profetas del Antiguo Testamento, sino todas las Sagradas Escrituras. Nos dice Juan 5:39. Miremoslo por favor. Es un texto muy conocido y dice la palabra de Dios allí de esta manera. Entonces recordémoslo y miremoslo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí estaba hablando el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos que escudriñaran las Escrituras, ¿cierto? Porque las Escrituras dan testimonio de Él. Las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, todo el contexto bíblico, ¿cierto?, da testimonio del Señor Jesucristo. Por eso dice Él: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio del Señor. Entonces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay un personaje central en la Biblia. ¿Cómo se llama ese personaje central? ¿Cómo se llama? El Señor Jesucristo. Qué importante es esto. Entonces, toda la Biblia testifica del Señor Jesucristo, Antiguo y Nuevo Testamento, los profetas, el Pentateuco, todos los libros históricos y proféticos hablan y testifican del Señor Jesús. Por eso la iglesia cristiana es cristocéntrica, ¿cierto que sí? Porque los profetas, las Escrituras, dan testimonio de Él. Aleluya. Hubo un personaje que Dios envió que se llamó Juan el Bautista. Esto está en el capítulo 1 de Juan, que él vino para testimonio precisamente, y dice en el versículo 1, Juan 1:6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces aquí nos está hablando de Juan el Bautista, ¿cierto que sí? Y este hombre que se llamaba Juan vino por testimonio o para dar testimonio. Entonces vemos que las Escrituras, las Sagradas Escrituras, los profetas, ahora Juan el Bautista vino para testimonio. Lo mismo que nosotros estamos puestos para testificar de Cristo. Tenemos que testificar de Cristo donde quiera que estemos. ¿Cierto que sí? Donde Dios nos haya puesto. Recuerda que tú eres un testigo del Señor Jesucristo, un verdadero testigo. Hay un movimiento que dice que son testigos de Dios, pero son falsos testigos porque no testifican de Jesucristo. Ellos dicen que Jesucristo es solamente un hombre, que no es Dios, porque niegan que Jesucristo sea Dios. No sé si me hago entender.
lo niegan, ¿cierto? Pero los verdaderos testigos testificamos que Jesucristo es más que un hombre, Jesucristo es Dios también. Pero usted es ese testigo del Señor Jesús. Pero el testigo tiene que decir lo que ha visto, lo que ha oído, lo que le consta. Es decir, Dios nos llama a testificar de Cristo. No podemos quedarnos callados. Tenemos que testificar del Señor Jesucristo donde quiera que estemos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, Juan, dice la palabra de Dios, vino por testimonio. ¿Para qué vino? Para dar testimonio. ¿Para qué nosotros estamos aquí? ¿Para qué estamos en esta tierra? Para dar testimonio también, ¿cierto? Dice entonces, versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Es decir, él era una voz que clamaba en el desierto. Juan el Bautista testificaba de Cristo. Nosotros también testificamos del Señor Jesucristo. Gracias a Dios, bendito el Señor. Pero también los discípulos del Señor daban testimonio de él. Según vemos en el libro de Hechos que estamos mirando, capítulo 10, que es el texto que estamos mirando, dice en el versículo 39, nosotros somos testigos de todas estas cosas. Ya lo dije, Pedro dice, nosotros somos testigos, ¿cierto? Porque para esos fueron establecidos como discípulos y como apóstoles, para ser testigos del Señor Jesucristo. Por eso en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, vamos a mirar allí la palabra de Dios. El apóstol Juan también lo declara, ¿cierto que sí? Y dice entonces de la siguiente forma, Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces el apóstol Juan dice, de esto testificamos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nos consta. Nosotros vimos a Jesús, dice, nosotros palpamos a Jesús, nosotros vimos cuando Él fue crucificado, a nosotros nos consta que murió, pero también nos consta que Él resucitó y testificamos. Por eso la Biblia dice que hay una nube de testigos, es decir, muchos testigos acerca del Señor Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Entonces debemos testificar de Cristo. Yo les quiero animar, hermanos, sobre todo en estos tiempos. Tenemos que testificarle a la gente que Cristo es la respuesta, que Cristo es la esperanza, que Cristo es el Señor, que Cristo es el que Dios ha puesto para salvar y para reinar. ¿Estamos de acuerdo? Pero el testimonio de Cristo ha sido atacado de una forma terrible. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que solo Cristo es el Salvador, que solo Cristo es el libertador, que solo Cristo puede dar esperanza. Por eso hay ataque tremendo contra la persona de Jesucristo. Y usted tiene que entender que Satanás enfila todos sus argumentos contra la persona de Cristo. Porque según él, si desvirtúa a Cristo, entonces la gente se desviará. Y en ese ataque, pues sabe cómo hacerlo, porque si desvía a la gente de Cristo, sabe que no tendrán esperanza, sabe que solo quedarán en la perdición, saben que podrán ser destruidos por el mismo diablo. Por eso Satanás atacará el testimonio de Cristo, pero nosotros tenemos que ser firmes en ese testimonio y dar ese testimonio, y a través del testimonio vencemos al diablo. ¿Cuántos dicen amén? A través de testificar del Señor Jesucristo. Bueno, damos gracias a Dios. Entonces, Satanás tratará de figurar el testimonio de Cristo, tratará de hacerlo como una caricatura, cierto que sí, a Cristo, tratará de ridiculizar a Cristo, tratará de desvirtuar a Cristo, y esto nosotros tenemos que entenderlo. Ya sea en la universidad, ya sea en la calle, ya sea en la empresa, donde sea, el diablo querrá desfigurar a Cristo, ridiculizarlo,
ya lo hemos dicho, que sea una caricatura y también desvirtuar al Señor. Veamos algunos de los ataques contra Cristo que se han visto en la historia. El primer ataque es negar que es el Hijo de Dios. O sea, en otras palabras, que solo es un hombre, que no es de naturaleza divina. Entonces nosotros debemos entender que uno de los ataques contra el Señor Jesucristo es decir que solamente es un hombre, que fue un gran maestro de religión, que es un gran profeta, solamente, pero trata de negar que es Dios. Pero la Biblia nos dice que Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén y decimos que Jesucristo es Dios junto con la palabra de Dios? En el libro de Tito, capítulo 2, Tito 2:13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que Jesucristo es también nuestro gran Dios, como lo es el Padre y como lo es el Espíritu Santo. O sea, Jesucristo es Dios junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que Jesucristo es más que solo un hombre, ¿cierto? Es Dios. Y esto es muy importante. La deidad de Cristo, o sea, el tratar de negar que Jesucristo es Dios es algo que vendrá a la mente, vendrá por doctrinas, vendrá por filosofías, y precisamente va a decir la historia: era solo un hombre, era solo un personaje histórico, era solo un profeta, pero nosotros sabemos que Jesucristo es Dios junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces precisamente nosotros debemos entender que el ataque es contra Jesucristo en cuanto a su deidad, o sea, en cuanto a que es Dios. En Juan 1:3 nos dice la palabra así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Jesucristo es el creador, y sin Jesucristo nada ha sido hecho. Entonces es importante entender. Dice la palabra de Dios: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador junto con el Padre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice la palabra: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Él es el creador, nos dice la palabra de Dios. Jesucristo es Dios. Y la palabra del Señor dice que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y no conforme a la palabra de Dios. Es decir, que nosotros nos revistamos de fe por la palabra y que recordemos que Jesucristo es Dios, es el creador, es el sustentador del universo. Bendito el nombre del Señor. Otro ataque contra Jesús es que Él no vino en carne. Entonces hay un ataque contra su deidad, pero hay un ataque contra su humanidad. Entonces las dos cosas son verdad. Jesucristo es 100% Dios y es 100% hombre. Es muy importante recordar eso. Jesucristo es hombre 100%. Entonces las dos cosas son verdad. Pero el ataque va en contra de su deidad o en contra también de su humanidad. Y ya lo hemos explicado muchas veces. El gran enemigo del cristianismo desde el Nuevo Testamento ha sido el gnosticismo. El gnosticismo todavía subsiste, muy débil, pero lo hay, en el cual el gnosticismo, entre otras cosas, decía que Dios no pudo manifestarse en carne porque lo físico es malo y es pecaminoso. Que cómo era posible que Dios tomara un cuerpo físico, que eso no era posible porque todo lo que es físico es pecaminoso, dice el gnosticismo. Pero la Biblia dice que sí, que Dios se hizo hombre y tomó un cuerpo literal de carne y hueso como el de nosotros, carne y sangre como nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Esto es muy importante. Por eso dice la palabra que el espíritu del anticristo es el que niega que Jesucristo ha venido en carne.
¿Qué es lo que dice el espíritu del anticristo? Que Jesucristo no se encarnó, que Jesucristo no tomó un cuerpo. Pero la Biblia dice que sí, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. O sea que el Verbo, o sea la palabra de Dios, Dios mismo se hizo hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y como se hizo hombre, puede entender a los seres humanos. ¿Cierto? Puede entendernos, puede comprendernos porque Él también vivió en un cuerpo físico. Pero el gnosticismo dice que no es así. Por eso usted tiene que ser muy cuidadoso en las filosofías que escucha. Recuerde que Jesucristo se hizo hombre. ¿Cierto que sí? Esto es muy importante. El gnosticismo tuvo como una rama y una doctrina que se llamó el docetismo, que decía que Jesucristo no tenía un cuerpo físico, sino que parecía un cuerpo físico. Tremendo, ¿no? Que parecía, no que era literalmente, sino que parecía. Pero la Biblia dice que no solo parecía un cuerpo físico, sino que realmente Él tuvo un cuerpo físico. Y lo tiene ahora, pero resucitado. Un cuerpo glorificado, podemos decirlo más bien. ¿Cierto que sí? Porque el cuerpo murió, pero resucitó y ahora tiene un cuerpo glorificado, el cual también tendremos nosotros. Usted sabe que el cristiano morirá en un momento, pero que, bueno, si muere en esta época, el cuerpo va a la tumba, pero un día el Señor vendrá y llamará con voz potente y nuestros cuerpos resucitarán incorruptibles como el cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Entonces es un cuerpo que nunca muere. Es un cuerpo que nunca muere, es un cuerpo que no se enferma, es un cuerpo que siempre permanece rejuvenecido. Es un cuerpo con unas características asombrosas que puede ascender, ¿cierto? Puede traspasar paredes. Después estudiaríamos sobre eso, porque dice que estaban encerrados en un lugar y el Señor resultó ahí dentro y las puertas estaban cerradas. Tiene unas características especiales ese cuerpo glorificado. Pero entonces es importante entender que Jesucristo vino también con un cuerpo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Entonces el espíritu del anticristo niega que Jesucristo ha venido en carne. Lo tomamos, lo entendemos, ¿cierto que sí? Bueno, otra ataque contra el Señor Jesús es el que dice, y que el Papa lo estuvo diciendo en algunos días atrás, que en la cruz Dios fracasó, que en la cruz Jesucristo fue un fracaso. ¿Ustedes qué creen, que Jesucristo fue un fracaso en la cruz? No. No, ¿por qué? Porque precisamente para el ser humano la muerte es un fracaso, ¿cierto? Y por supuesto para la raza humana caída es un fracaso. Pero en el caso de Jesucristo, la cruz no fue un fracaso, sino que la cruz fue el medio mediante el cual Él nos redimió a nosotros. La cruz fue el medio en el cual Él manifestó su perfecta obediencia a Dios. Y a través de la obra de la cruz, el Señor Jesucristo fue victorioso sobre todas las fuerzas del mal. Gloria a Dios por eso. Por eso hace unos días atrás hablábamos que cuando el Señor Jesucristo iba a la cruz, Él oró y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor le contestó y le dijo que esa era su voluntad. El Padre le dijo: es mi voluntad que vayas a la cruz. Pero a través de la muerte en la cruz, el Señor Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo, ¿cierto? Porque Dios lo levantó de los muertos, lo resucitó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Démosle un aplauso a Él. Gloria a Dios. Bueno, yo sé que algunos dirán: pues estas enseñanzas ya las sabemos, son muy sencillas. Y es verdad, pero no son tan sencillas porque son los fundamentos reales de la fe. Y a veces se nos olvida. ¿Por qué? Porque no vivimos cristocéntricamente. Vivimos centrados en el ser humano, ¿cierto?
de una forma antropocéntrica. Vivimos pensando que somos el centro de todo, que lo importante es nuestro éxito, que lo importante es nuestra visión, que lo importante son nuestros logros, que lo importante es la realización de nosotros, pero el cristiano es cristocéntrico. ¿Cuántos dicen amén a esto? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cierto? No a ese humanismo que se ha ido infiltrando, se ha ido metiendo, en el cual ya Jesucristo ya no significa mayor cosa. Lo que importa es la persona, su éxito y su avance, pero Cristo se ha ido desdibujando en un evangelio extraño que hemos creado. Pero la Biblia dice que Jesucristo es el centro de nuestra vida y que de Él testificamos. Gracias a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y por supuesto, si Él nos bendice, todas las cosas vendrán por añadidura. Dele la gloria al Señor. Aleluya. Dice entonces, en cuanto al ataque de la obra de la cruz, que dice que fracasó en la cruz, segunda a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo no fracasó en la cruz, porque a través de su obra en la cruz, miles de millones no irán al infierno. No iremos nosotros al infierno, sino que hemos recibido por la obra de la cruz, hemos recibido la justicia de Dios y tenemos entrada a la gloria eterna. ¿Eso es fracaso o es victoria? Es gran victoria, ¿cierto que sí? Y aunque Él pagó el precio, nos dio una gran victoria. No fue un fracaso, porque Él nos dio la salvación. Y no solo a nosotros, sino a miles de millones de personas que lo acepten al Señor Jesucristo. Es una gran victoria para la humanidad, que nos rescató del poder de Satanás, que nos rescató del poder de la condenación. Es una gran victoria. Por eso el apóstol Pablo predicaba el mensaje de la cruz. ¿Qué tenemos nosotros que predicar? Que Cristo murió en la cruz para salvarnos, para rescatarnos, para libertarnos del poder de Satanás. Y ya hemos hecho mucho énfasis: prediquemos el mensaje de la cruz, donde el Señor Jesucristo le dio la victoria a la humanidad. Y todo aquel que lo mira a Él y todo aquel que lo busca a Él es partícipe de la victoria que Él obtuvo en el Calvario por nosotros. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, recordamos ese texto maravilloso que siempre nos inspira. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Es decir, que en la cruz el acta de decretos fue anulada, fue clavada en la cruz, aleluya. Pero dice el versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, amados, la cruz no fue un fracaso. La cruz fue donde el que fue derrotado fue el diablo. Jesús lo exhibió públicamente y lo derrotó en la cruz, y nos ha dado la victoria sobre los principados, sobre las potestades, sobre las legiones, sobre los demonios y sobre toda obra de Satanás. Tenemos victoria sobre el diablo, porque Jesús nos dio la victoria en la cruz. O sea que no fue un fracaso, hermanos. No fue un fracaso, ¿cierto que sí? Es importante entenderlo de esa manera, que nosotros entendamos la obra de Cristo, comprendamos quién es Jesús, lo que Él hizo, y que venzamos todos los ataques que se levantan contra el Señor Jesús. ¿Qué es lo que quiere decir? Usted no puede admitir ningún reproche contra Jesucristo, ¿cierto? Si usted encuentra reproches en Jesucristo, le puedo decir que está mal ubicado, ¿cierto que sí? Porque quizá usted empiece a decir, a creer lo que la gente dice. El testimonio de Jesús está en las Escrituras, que el Señor en la cruz venció. Bueno, otro argumento es contra la resurrección. Por ahí salió en las publicaciones, si no estoy mal, de la National Geographic y cosas así, que habían encontrado los restos de Jesús. ¿Sí? Entonces, que los habían encontrado. Entonces, que habían hecho investigaciones y que esos eran los restos de Jesús. Pero hay algo que caracteriza
la tumba del Señor, que quizá no sabemos exactamente cuál fue, porque es que lo que hacen en Jerusalén es como un comercio, ¿cierto que sí? Entonces dice, esta es la tumba de no sé quién, aquí estuvo Juan Bautista, aquí Jesús fue sepultado, pero me da la impresión de que es turismo religioso, ¿cierto que sí? Y que la exactitud de algunas cosas no es muy clara. Pero lo cierto es que la Biblia da testimonio de que el Señor resucitó. Y que la tumba fuera cual fuere, esa tumba quedó vacía, porque Dios levantó a su Hijo de entre los muertos. Y precisamente el libro de los Hechos dice, y los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección, y abundante gracia era sobre ellos. ¿Sabe que los discípulos daban testimonio del Cristo resucitado? Ustedes han leído esto. Y los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que los apóstoles les constaba que Jesucristo había resucitado y testificaban de la resurrección. Pero ¿cómo testificaban de la resurrección? Con poder, con milagros, con sanidades, con liberaciones. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el Espíritu Santo hoy hace milagros testificando de que Jesucristo está vivo. ¿Cuántos lo aceptan? ¿Cuántos lo aceptan? Entonces, qué importante es esto, que demos testimonio de la resurrección con el poder del Espíritu Santo. Porque los apóstoles predicaban y decían, ustedes mataron a Cristo. Y entonces le decían, confírmeme que, ustedes mataron a Cristo, pero Él resucitó. Y la gente decía, confírmeme que resucitó. ¿Cómo confirmaban que resucitó? Porque Dios los respaldaba de una manera sobrenatural. ¿Cierto? Hoy el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él obra poderosamente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Ellos daban testimonio de la resurrección. Gracias a Dios. Pero dice primera los Corintios, capítulo 15, verso 4, así, que Él fue sepultado, versículo 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces las Escrituras dan testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cierto que sí? Y Juan 20, del 1 al 10, nos habla de la resurrección. Pero hoy hay ataques contra la resurrección. Es importante entender esto. Pero hay algo que también es un ataque contra Jesús, son los ataques contra su moral, contra su carácter, el carácter de Cristo. ¿Cierto que sí? ¿Y qué observamos en esto? Desde el principio, y hoy también los judíos atacan y dicen, vamos a ir a Juan 8:41, por favor. Dice la palabra de Dios en Juan 8:41 y dice la palabra del Señor, vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Cuál era el ataque contra Jesús ahí? ¿Lo vuelvo a leer? Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Cuál era el ataque? Que era hijo de la fornicación, ¿cierto? Entonces aún esto ha perdurado. Los del judaísmo ortodoxo, radical, siguen diciendo que Jesús es el hijo del pecado o de la fornicación, ¿cierto? En otras palabras, así como los fariseos de esa época le dijeron, usted es nacido de fornicación, ¿usted cómo nos viene a predicar a nosotros? Porque ellos no aceptaban que había sido concebido sobrenaturalmente, sino que era fruto de la fornicación. Hoy también como que revive ese ataque y los judíos llaman a Jesús hijo de la fornicación. Pero la Biblia nos dice, nos da testimonio de que Él fue concebido sobrenaturalmente sin intervención de varón por la obra del Espíritu Santo. De esto nos da testimonio la palabra de Dios. ¿Cuántos lo aceptan? ¿Cuántos lo creen así? Bueno, pero hay un ataque contra Él como persona y le dicen que fue el hijo de fornicación. Pero también algunos han sacado hasta películas, ¿cierto? Y hasta documentales, entre comillas, diciendo, por ejemplo, que el Señor Jesucristo era una persona inmoral y que había tenido como amante a María Magdalena. ¿Cuántos han escuchado algo acerca de esto? Pero la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21
nos dice de la siguiente manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces la Biblia dice que él no conoció pecado. Entonces una de las doctrinas que la palabra de Dios nos enseña es que el Señor Jesucristo no conoció pecado. ¿Cuál es el ataque? El ataque es que él practicaba la inmoralidad con María Magdalena, pero la Biblia dice que él no conoció pecado. ¿Cuántos damos gracias a Dios? Es el Cordero sin mancha, el santo, el puro, que puede salvar a los pecadores. Primera de Pedro 2:21 y 22, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Al que no conoció pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces la Biblia nos habla de la absoluta calidad y pureza moral del Señor Jesucristo. Dice que no conoció pecado. ¿Cuántos me están escuchando? La Biblia dice que hay doctrinas de demonios, y estas doctrinas de demonios precisamente son esas, que quieren desvirtuar al Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es su posición cuando donde usted esté se empiece a atacar al Señor? ¿Cuál es la posición suya? ¿Es como empezar a seguir esa corriente o a ser firme en la revelación que Dios ha dado en su palabra? Recordemos lo siguiente, que si se mina el fundamento respecto a la persona de Cristo, pues la persona podrá ser destruida. ¿Por qué? Porque la persona ha dejado de estar cimentada en el que puede darle esperanza, en el que puede darle salvación, en el que le puede dar seguridad. Pero Satanás, ¿qué va a querer hacer? ¿O qué quiere hacer siempre? Desvirtuar a Jesucristo, para que al usted ver una imagen desfigurada de Jesucristo, una caricatura de Jesucristo, usted no tenga esa certeza de quién es el Señor Jesús. Por eso tenemos que estar cimentados, arraigados en la persona del Señor. Pero no solo por la cuestión doctrinal, sino por la experiencia que hemos tenido de haber conocido al Señor. Yo no sé si usted puede testificar, yo puedo testificar, desde que conocí a Cristo, Él cambió mi vida totalmente. ¿También ha cambiado su vida? ¿O sencillamente viene por tradición o porque Cristo ha transformado su vida? Podemos testificar por lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, damos gracias a Dios. Vamos a continuar entonces. Por otro lado, también ha surgido una teología, ¿cierto? Y es una teología que ha empezado a tomar fuerza por el movimiento LGTBI, ¿cierto? Ya está, hay libros en esto, libros que hablan de la teología gay, en la cual aseguran que Jesús tenía relaciones homosexuales con Juan, con el discípulo amado. Entonces entendamos el ataque grosero del secularismo, ¿cierto? Y dicen que en realidad, por ejemplo, cuando la Biblia habla de Jonatán y David, que eran muy amigos, en realidad lo que ellos están diciendo, según ellos, es que en vez de amigos eran amantes, David y Jonatán. Y que no solo se debe quedar ahí eso, sino que Jesús y Juan eran también amantes. Tremendo eso. Entonces es un ataque contra la persona de Jesús. Por eso usted tiene que estar firme en saber que Jesucristo es santo, es puro. Dice, apártese de maldad todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el mundo hace estos ataques, ¿por qué? Porque en eso viven ellos. ¿Sí me hago entender? Se dejan llevar por sus pecados, por sus pasiones, por sus maldades, y al estar impregnados de la corrupción, del homosexualismo, del lesbianismo, estar impregnados de la maldad ya ha enceguecido su mente, la maldad ya los ha absorbido. Y aun aunque algunos tengan Biblia, porque eso está surgiendo de teólogos de iglesias, si me hago entender, de pastores de iglesias, de predicadores en las iglesias. Entonces, ¿de dónde surgen esas doctrinas? Surgen de esas doctrinas que las personas sucumben ante el pecado, se rinden ante el pecado, y entonces, ¿qué quieren hacer? Meter a Cristo en sus perversidades, meter a Cristo en su corrupción. Pero la Biblia nos dice que Jesucristo es santo.
y que se aparte de maldad todo el que invoca el nombre de Jesucristo. Los teólogos, los predicadores y la gente que se ha corrompido tratará de corromper la doctrina, de desvirtuar al Señor. Pero el testimonio de Dios está firme: apártese de maldad todo el que invoque el nombre del Señor. Es importante entender eso, porque hay transformaciones teológicas, posiciones teológicas que por conveniencia de algunos tratan de torcer la palabra de Dios. Pero nosotros sabemos que la palabra enseña que en Él no hubo engaño ni pecado, que Jesucristo es santo. Vamos a mirar en 1 Corintios 6, versículos 9 al 11. Sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos tienen Biblia? Bueno, es bueno usarla. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Los apóstoles hablaron de la integridad moral porque el ejemplo es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Por eso, ojo con ese ataque contra el Señor Jesucristo, para que la gente se vaya metiendo en cosas que los van a destruir. Pero la Biblia dice que estas prácticas serán juzgadas y penadas por Dios. Pero para eso apareció Cristo. Cristo vino no para que siguiéramos en esa vida, sino para que saliéramos de esa vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, ¿qué razón tiene ser cristiano? Yo quiero preguntar. ¿Para seguir en lo mismo que andábamos antes? ¿Cristo vino para que sigamos en los mismos pecados y maldades? No, Él vino para sacarnos de esa maldad y llevarnos a la gloria eterna. Gloria a Dios, bendito el Señor. Gracias al Señor. Bueno, también el Papa dijo que Jesús era un alcahuete. ¿Por qué? Porque cuando iban a apedrear a la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, dice que, la Biblia lo dice por supuesto, que él escribía en la tierra y que a lo último él dijo: el que esté sin pecado tire la primera piedra. Entonces, que eso era un acto de alcahuetear o de justificar la conducta de ella. Pero recuerde que el Señor siempre dijo esto. Vamos a mirar en San Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué es lo que quiere decir? Este era un hombre que había sido paralítico por mucho tiempo. El Señor lo sanó, ¿cierto? Y él daba la gloria a Dios. Pero luego el Señor se lo volvió a encontrar y el Señor le dijo: mira que tú has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea que el Señor Jesucristo no es que sea alcahuete con el pecador. El Señor Jesucristo libra a la mujer que va a ser apedreada por adulterio. Libra al hombre que está a punto de caer al infierno, porque no queriendo que ninguno perezca, lo salva y lo lleva al arrepentimiento. Amén. Pero una vez de que el Señor lo ha rescatado, una vez de que el Señor lo ha salvado, una vez de que el Señor lo ha perdonado, le dice: mira, no peques más para que no te venga algo peor. Entonces es importante entender que el Señor sí perdona, y perdona el pecado más terrible que haya cometido el ser humano. Que el Señor perdona, que el Señor liberta, pero que no es alcahuete, porque le dice: no sigas en tu pecado para que no te venga algo peor. Lo que está diciendo es que muchas veces la situación de muchas personas de enfermedad, de crisis y de problemas ha sido por causa de sus pecados. Que el Señor vino para que superemos el pecado
para que no nos venga algo peor. Entonces entendamos esto. Cierto que sí, el Señor quiere que superemos la vida de pecado que estábamos llevando. Entonces entendamos el cristianismo, entendamos la doctrina de Cristo, entendamos lo que Dios quiere. El Señor vino para perdonarnos, pero vino para sacarnos de ese lodo, para sacarnos de esas costumbres, para colocarnos en un lugar alto, ¿cierto? Para colocarnos en un lugar de victoria, para que siendo puestos en ese lugar de victoria tengamos todas las bendiciones de Dios. Mira, no peques más para que no te venga algo peor. Entonces, por supuesto, no podemos ser legalistas, pero sí tenemos que decirle a la gente que Jesús no vino para que sigamos en lo mismo, sino que vino para que nuestra vida sea mejor, para que superemos la vida antigua. Mateo 12, versículo 42. Damos gracias a Dios. Dice la palabra del Señor. 12:42. La reina del sur se levantará. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Es decir, que el Señor Jesucristo es la persona que tiene toda la sabiduría, ¿cierto? Y nos ha dicho que abandonemos lo que no le agrada a Dios, que Jesucristo es sabio, que Jesucristo es una persona que nos da la verdadera palabra de Dios. Conclusión, hermanos, testifiquemos de Cristo. Testifiquemos que en Él hay perdón. Testifiquemos que en Él hay salvación. Testifiquemos que Él es Dios hecho hombre, que murió por nosotros. Hablemosle a la gente del Señor Jesucristo. Testifiquemos de ese Señor maravilloso que se llama Jesucristo. Y muchos van a venir a los pies de Él y le darán la gloria y le darán la honra. ¿Cuántos queremos testificar del Señor Jesús? Por eso son estas reuniones, para testificar de Cristo. Y yo quiero decirle, si alguien está aquí y aún no tiene a Cristo en su corazón, es tiempo de que usted entregue su vida a Cristo, de que usted diga: Señor Jesús, yo quiero vivir para ti. Señor Jesucristo, yo necesito que tú seas el Rey de mi vida. Señor Jesucristo, yo quiero seguir tus pasos, y que desde este día caminemos con el Señor Jesucristo. Vamos a orar, bendito el Señor. Y mi esposa continúa en este momento para la Santa Cena. Vamos a orar, gloria a Dios, la adoración, y damos gloria a Dios. Gracias, Padre, te damos, te bendecimos. Gracias por tu presencia. Vamos a levantar nuestras manos al Señor, proclamando la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas.